Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, amable público, por el favor de su atención. Ya estamos dentro de la iglesia o la capilla del convento de San Joaquín de los Carmelitas Descalzos y nos encontramos aquí instalados pues muy contentos al respirar la mística, la espiritualidad de este lugar. Agradezco al padre Rafael Guzmán Tenorio que nos haya recibido. Él actualmente aquí en San Joaquín es el director del CEVAC, el Centro de Estudios de los Valores Humanos de la Orden del Carmen. El CEVAC tiene sus instalaciones aquí en el convento de San Joaquín. Y con el padre Rafael Guzmán Tenorio, quien también es historiador de la Orden de los Carmelitas, vamos a adentrarnos en esta orden, padre Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto Farril. Gracias a todos los que nos están siguiendo, nos están mirando. Y bueno, pues como bien has dicho, estoy aquí al frente del Centro de Estudios de los Valores Humanos y estamos en esta iglesia bellísima de San Joaquín. Los frailes carmelitas descalzos que llegaron en 1585 a la Nueva España. Pero nos podemos ir más atrás, porque te iba a decir, esta orden que tiene sus inicios en el Monte Carmel de Israel, ¿no? Así es, en el Monte Carmelo estamos hablando de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, donde un grupo de peregrinos venidos en las cruzadas deciden instalarse en el Monte Carmelo a llevar una vida contemplativa. De ahí, pues, se pasan los frailes que van entrando peregrinos, van entrando personas consagrándose a la Santísima Virgen, viviendo una vida contemplativa, pasan a Europa. Y en Europa, pues, se extienden todavía aún más. Sin embargo, por varias circunstancias al interno de la Orden de los Carmelitas como al externo, como la peste, las guerras, y al interno la relajación, el descuido de la vida contemplativa, pues vienen una serie de reformas. Y de ahí se suscita la reforma de Santa Teresa de Jesús. Que nace o surge en España, ¿sí? Así es, en España, Santa Teresa de Jesús, que había entrado al monasterio de la Encarnación, y ella queriendo vivir con la máxima perfección su vida, y viendo la situación que vivía la Iglesia en el siglo XVI, por esa división que se está dando con el luteranismo, se da cuenta que no es suficiente, pues la predicación, mucho menos las armas, y entonces dedica la oración por el bien de la Iglesia, por el bien de la salvación de las almas. Y entonces Teresa de Jesús funda el Carmelo Descalzo. Y por cierto, estamos celebrando en este año el 4º centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. 2022. 2022. Un 12 de marzo de 1622 es canonizada Teresa de Jesús junto con San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Felipe Neri y San Isidro Labrador. Oye, la respuesta de la Iglesia a la Reforma protestante, estos santazos, ¿no? Así es, así es. No solamente pues una respuesta a lo que está suscitando con el luteranismo, sino una vivencia del seguimiento de Cristo, una reforma al interno de la Iglesia. Es decir, con Lutero, sin Lutero, la Iglesia ya venía viviendo una serie de reformas, sobre todo en las órdenes religiosas. Y hago hincapié en esto porque precisamente con Teresa de Jesús surge la reforma del Carmelo Descalzo, pero le da unas características particulares al Carmelo reformado, y entonces Teresa de Jesús se vuelve fundadora del Carmelo Descalzo e invita a San Juan de la Cruz para que comience la reforma descalcés en la rama varonil. Aquí tenemos a los santos padres de la Reforma Carmelitana, Santa Teresa de Jesús en aquel retablo y San Juan de la Cruz
acá en este otro retablo. Bueno, decías, padre Rafa, estamos en la capilla del convento de San Joaquín, así es. Bueno, entonces los carmelitas ha iniciado la Reforma Teresa de Jesús, 1562, el primer monasterio de carmelitas descalzas en Ávila, España, dedicado a San José. Y luego con San Juan de la Cruz, el primer convento de frailes descalzos, 28 de noviembre de 1568. ¿En dónde? En Duruelo, en España. Duruelo. Él funda en España. Duruelo el primer convento El primer descalzo. convento junto con Antonio de Heredia. Y poco después, cuando ya la provincia o los frailes carmelitas, las monjas, se van constituyendo pues como una agrupación de descalzos, es necesario independizarse como provincia para poder seguir adelante, para poder subsistir, y más adelante ya se constituye en una orden. Pues justo cuando se constituye como provincia, 1581, 4 años después, 1585, es que el padre Jerónimo de la Madre de Dios, Gracián, junto con San Juan de la Cruz y otros 2 definidores o consejeros, deciden mandar carmelitas descalzos a la Nueva España. Ajá. Entonces estamos hablando de que el 17 de mayo de 1585 es donde autorizan Jerónimo Gracián, San Juan de la Cruz, Gregorio Nacianceno y otro definidor para que pasen los carmelitas descalzos a Nueva España. Llegan en septiembre en el puerto de Veracruz y desembarcan y llegan aquí a la capital de la Nueva España en noviembre de 1585. ¿Es cierto que San Juan de la Cruz estaba destinado para venir y lo hubiese hecho de no haber caído enfermo y haber muerto en Úbeda? ¿Sí? Así es, así es. San Juan de la Cruz, pues se ofrece él mismo a venir. Ya se había fundado aquí varios conventos de los frailes carmelitas, el primero en San Sebastián, que era una doctrina de indios atendida por los carmelitas. Después fundaron en Puebla, estamos hablando de 1586, enero 1586 San Sebastián, julio de 1586 en Puebla. Luego habían fundado en Atlisco, Morelia y Guadalajara. Esto fue importante para que se constituyera como provincia. Y San Juan de la Cruz, precisamente poco antes de constituirse como provincia, él mismo se ofrece a venir de misionero hacia 1591, en junio, pero pues ese mismo año le llega la muerte en diciembre. ¿Qué tal el doctor místico se ofrece para venir de misionero? Así es, porque la vida contemplativa es también vida apostólica. Ah, y el lugar en el que nos encontramos, el convento de San Joaquín, cuando surge... Sí, del convento de San Joaquín, los carmelitas, pues como tenían vocaciones que querían ingresar a la provincia, veían necesario tener casa de formación. Ya estaba fundado San Ángel, 1614, para el Colegio de Teología. Requerían un convento para el Colegio de Filosofía, y por ello es que se decide fundar aquí en San Joaquín. Estamos hablando de que la fundación se hace en 1689. Buscamos más información para usted en torno a la presencia, la llegada de los frailes carmelitas descalzos ya a México. Entonces, la Nueva España, ¿cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Además de lo que nos ha dicho el padre Rafael Guzmán. Los orígenes de los carmelitas proviene de Palestina, de tiempos de la Segunda Cruzada, cuando eran ermitaños que vivían en cuevas del Monte Carmelo. Allí recibieron de San Alberto, patriarca de Jerusalén, la regla de vida en el año 1209.
Debido a las frecuentes incursiones musulmanas, se vieron obligados a salir de Tierra Santa y a trasladarse a Europa en 1238. En España, el rey Felipe II, que supo apreciar en los carmelitas descalzos las cualidades necesarias para concretar las misiones en la Nueva España, manifestó a los padres Fray Juan de la Cruz y Fray Jerónimo Gracián, quien entonces era el superior provincial, su deseo de que fundaran conventos en estas tierras. La fundadora del Carmelo Descalzo, Santa Teresa de Jesús, quiso que la orden llegara a México y por disposición de Fray Jerónimo Gracián, el primer provincial de la Reforma Carmelitana, se decidió enviar a los primeros 12 carmelitas a México el 7 de mayo de 1585, quienes desembarcaron en San Juan de Ulúa 4 meses más tarde, el 27 de septiembre. En el libro de las fundaciones, al enterarse de la gran tarea misional que había en el Nuevo Mundo, Santa Teresa dejó escrito este deseo suyo: yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas lágrimas. Clamaba a nuestro Señor suplicándole diese medio como yo pudiese algo para ganar algún alma, pareciéndome que aprecia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos, mediante su misericordia, que todos los servicios que le pudiésemos hacer. Los carmelitas descalzos fueron una de las últimas órdenes que llegaron a la Nueva España 15 años antes de que terminara el siglo de la primera evangelización. Al año siguiente de su llegada, ya les estaban ofreciendo fundación en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, al donarles la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Las fundaciones de los conventos carmelitas de San Ángel y Querétaro recibieron su impulso inicial y decisivo gracias al padre Fray Rodrigo de San Bernardo, provincial entre 1612 y 1621, quien supo aprovechar el breve del Papa Clemente VIII, Militantis Ecclesia Regimine, del 6 de diciembre de 1603, que anulaba la transacción desventajosa para la Orden del Carmen que le habían impuesto los frailes dominicos a fin de que pudiera fundar su colegio filosófico-teológico en las calles denominadas de Jerónimo López, en la Ciudad de México, en el rumbo de San Ángel. Los carmelitas fundaron 16 conventos. En Puebla, 1586, Atlixco, 1589, Morelia y Guadalajara, 1593, Celaya, 1597, el Santo Desierto de Santa Fe, 1606, San Ángel Tenanitla, 1613, Querétaro, 1614, Salvatierra, 1644, Tacuba, 1689, Toluca, 1698, Oaxaca, 1699, Orizaba, 1735, San Luis Potosí, 1738, Tehuacán, 1745 y el Santo Desierto de Tenancingo en 1801. Llegaron pocos frailes a México. 11 frailes. Y poco después empezaron a llegar más frailes. Así fueron llegando, prácticamente todos los frailes eran o venidos de la península ibérica o criollos, hijos de españoles que ingresaban aquí en la Nueva España. ¿Y más o menos desde cuándo comienzan a ingresar ya mestizos, ya digamos, ya mexicanos? Pues ya mexicanos empiezan a ingresar prácticamente, primero recibían criollos, 2 al año o 3, pero cada trienio, y hacia finales más bien, hacia principios del 19. Ajá.
Así que la orden mantuvo mucho una hispanidad. Así es. Sí, pues es su origen fundacional, ¿no? Con Santa Teresa. Así es, sí. No, y porque los carmelitas de aquel entonces consideraban que pues era muy difícil vivir el estilo de vida carmelitano. Implicaba pues mucha mortificación, penitencia, vida contemplativa, entonces pues era algo que resultaba difícil. De hecho, pues en la mayoría de las órdenes solían entrar ya sea peninsulares o criollos. Digamos que en la provincia de México fue una minoría de criollos. Tenemos que hacer una pausa. Bien. No nos queremos interrumpirte, pero es necesario. Una pausa, queridos amigos. Regresamos con más de los carmelitas en México, el convento de San Joaquín. Volvemos pronto. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. La Universidad Católica Lumen Gentium abre sus cursos de verano en una excepcional oportunidad para adquirir conocimiento y sabiduría y para crecer en la fe, del 4 al 28 y del 11 al 29 de julio. Pedagogía catequética, latín para principiantes, lectura y escritura de ensayo, fundamentos para la escritura académica. Suscríbase ya y sea una persona más plena. www.universidadcatólica.edu.mx